Entonces ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso al padre John Sobrino. ¿Qué le parece? Ay, qué horror. Una de las personas más queridas en esta universidad. Y le acompaña Fátima Peña. Un aplauso. Recuerden, habrá micrófono abierto. ¿Empiezo? Sí. Bueno, buenos días, tardes tengan todos ustedes. Un aplauso a Fátima porque le han dicho que yo me suelo apartar del micrófono y con lo cual se me deja de oír, pues ella estará atenta a que no ocurra eso. Yo tengo aquí un texto de unas 6 páginas y lo voy a leer, aunque a veces me cuesta no comentar, pero voy a procurar leer muchas de las cosas que tengo aquí escritas. Ustedes las conocen, ciertamente si han leído cosas mías las conocerán. Y creo que yo, para llenar 5 páginas de carta a las iglesias que dirijo, publicaré esto, ¿verdad? O sea, que no sufran si se pierden algo. Bueno, entonces ahora empezamos, ¿no? Bueno, el título que me han dicho es Encuentro con los mártires. Ah, bueno, y es media hora, ¿no? Entonces tú estate al tanto cuando falte 5 minutos. Bueno, en estas segundas jornadas teológicas centroamericanas y caribeñas, ustedes han elegido un tema importante, muy presente en el Papa Francisco, para que renazca la justicia y la paz, ¿no? Yo no me voy a detener en ello, pero sí quisiera mostrar mi contento de que el Papa habla de que renazca. Es decir, justicia y paz han existido entre nosotros y antes de ahora. Ciertamente hay que buscar nuevas y necesarias expresiones de justicia y paz, pero hay que mantener vivas, hay que hacer que renazcan las raíces de ambas cosas, ¿verdad? Justicia y paz, tal como irrumpieron en Medellín. Si les aburre Medellín, pues ustedes verán eso. Y tal como ocurrieron en El Salvador, ciertamente para las personas que nos ha tocado vivir aquí. Quizás por estar y vivir yo en El Salvador me han pedido hablar sobre encuentro con los mártires. De esto me han pedido hablar. No de justicia y paz, ¿verdad?, sino encuentro con los mártires. Lo primero que quiero hacer es explicar muy brevemente qué entiendo yo por mártires desde la realidad salvadoreña. No pretendo, pues, ni creo que exista una definición universal de mártires que sea muy útil. Todo esto ya son ideas mías, ¿verdad? Les parece bien, les parece mal, las olvidan. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Así como entiendo yo mártires. Ante todo, mártires son personas, grupos de personas que han sido matadas. En esto consiste su realidad material, ¿eh? Y la razón formal, lenguaje de antes, la razón formal de ese ser matado consiste en ¿qué? En que con su ser, decir y hacer han estorbado a los poderosos de este país y de los países, a opresores, represores, mentirosos, ladrones, asesinos, ¿eh? Mártires son quienes han sido matados porque han estorbado. Se mata a quien estorba, decía Monseñor Romero. Hablamos, pues, de morir matados, no de cualquier muerte, lo cual nos remite al morir crucificado, no al morir de cualquier manera de Jesús de Nazaret, quien, por cierto, fue matado
porque estorbaba. Recuérdese el comienzo del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que herodianos y fariseos, al oírle hablar y no tener en cuenta las leyes del sábado, se confabularon para eliminarlo, para matarlo, solo que Jesús se les fue. En nuestra historia salvadoreña, compartida en otros lugares y quizás en otros más, no crean que estoy yo aquí defendiendo que estoy... No. En nuestra historia salvadoreña, compartida en otros lugares, esto es lo que en directo entendemos por mártires todavía hasta hoy. No sé cuánto durará. Personas en este país. ¿Sí? Bueno, personas que son matadas por ayudar a las víctimas y por estorbar a quienes producen a esas víctimas. Personas injustas, asesinos, ladrones, mentirosos. Ciertamente a esto hay que añadir otras reflexiones, cosa que también solemos hacer. Por ejemplo, martirio es dar testimonio de fe. Muy bien. El martirio tiene un potencial salvífico, como el del siervo sufriente de Yahvé. Muy bien, aunque eso es muy difícil de aceptar. El martirio otorga credibilidad a los cristianos. El martirio, te dirán, humaniza el ambiente social. Pero no se puede ignorar el presupuesto material del martirio. A ver si hay eso o no hay. En nuestros países existe un inmenso flujo de sangre humana, inmenso, muchos miles. Sangre humana que fluye abundantemente, injustamente y cruelmente. Bueno, eso es lo primero que quiero decir, que entiendo yo cuando hablo de mártires. Espérate, no, quizás así mejor. En una segunda parte, que es un poquito la más larga, quiero contar personalmente y con sencillez, y cada uno de ustedes puede hacerlo ahora que no les va a dar tiempo o después. Quiero contar mis encuentros con los mártires, porque de eso preguntan. Cada uno verá sí y cómo se ha encontrado con mártires y que... Yo quiero contar lo mío. Y lo primero que quiero decir a nivel de lenguaje, que no es muy importante, que a veces no es solo que me he encontrado, sino que me he topado, ¿eh? Si yo estudio teología, digamos, para que nadie se... En Madrid, en 2005, probablemente, a lo mejor me encuentro con algún mártir, pero no me voy a topar con ningún mártir, ¿verdad? Y topar es darme de frente con algo. Y en castellano un poco fuerte, de darme de bruces con algo. Bueno, pues aquí en este país eso ha ocurrido, ¿verdad? Que hay mártires y que otros se han topado con ellos. Entonces, inesperadamente, sin buscarlo yo, sin pensar que tenía que encontrar un mártir para poder dar clases sobre los mártires, ¿verdad? Me he topado con ellos. Y al hablar así, al usar este lenguaje de toparse con, o darse de bruces con, estoy ya mencionando la magnitud que yo he captado en el martirio en este país, ¿verdad? Y el impacto del martirio. Entonces voy a mencionar 5 encuentros. En el primero me voy a alargar y en los otros pues poquito. Primer encuentro con un mártir. 12 de marzo de 1977, asesinato de Rutilio Grande. Fue mi primer encuentro con mártires. Hace pocos años me pidieron escribir sobre el cristianismo y esto es lo que escribí. El 12 de marzo de 1977 me topé con el cristianismo. No es que me encontré así un señor bueno, me topé con el cristianismo. Me di con él de frente, con dolor, obvio, e indefensión. ¿Y yo qué puedo hacer? Pero también irrumpió un nuevo cristianismo alrededor de y promovido por el martirio de Rutilio, ¿verdad?
me encontré con un nuevo cristianismo que me llenó de esperanza, gozo y así lo espero de compromiso, ¿verdad? Me había topado ¿con qué? Con el gran amor de un gran hombre. Su martirio hizo que recuperásemos homilías suyas impresionantes. Después de su muerte yo las he publicado para darlas a conocer más universalmente. Su modo de hablar de Rutilio Grande, el mártir, era entrañablemente campesino. Yo, ni el padre Yacuría, ni yo, ni siquiera Monseñor Romero hablaba. Y he aquí algunas frases. ¿Con qué me topé? Con esto. ¿Y yo qué encontré? Pues esto. Y me dice, ¿y qué hace usted con esto? Eso es otra pregunta más importante, pero no es para hablarla aquí. En un largo párrafo dijo programáticamente: queremos ser la voz de los que no tienen voz, para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no queden impunes tantos crímenes manchando a la patria y al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales, que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas. Bueno, un mes antes de su muerte, en Apopa, cerca de aquí de la capital, tuvo la que es probablemente su homilía más conocida y aborda realidades humanas y cristianas radicales. ¿Qué dice? Un Padre común tenemos, luego todos somos hijos del mismo Padre, aunque hayamos nacido del vientre de distintas madres. Jesús hablaba mucho del reino del Padre Dios y le gustaba compararlo a una gran cena, en una mesona, en una gran mesa, con manteles largos, para que para todos alcanzara la comida, que nadie se quedara fuera sin su taburete de poder sentarse y si sun con qué, que es lo que acompaña a la comida básica. Denunció este Rutilio, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra con los mártires? Pues con estas cosas. Denunció con claridad a los opresores, sobre todo si se decían católicos. Rutilio: todos somos hermanos, todos somos iguales, pero Caín es el engendro de los planes de Dios. Y hay grupos de Caínes en este país. Hay de ustedes que se dicen católicos de diente al labio y por dentro son inmundicia de maldad. Son Caínes que crucifican al Señor cuando camina el Señor Jesús con el nombre de Toño, de Licha o del humilde trabajador del campo. A terminar lo de Rutilio. Predicó al Jesús que murió matado. No eso con esas palabras, pero como en eso estamos. Predicó al Jesús que murió matado. Y al que no se le suele o se le quiere recordar como matado. Entonces, cito a Rutilio. Eso es al final de su vida. Muchos prefieren un Cristo mudo y sin boca, para pasearlo en andas por las calles. Un Cristo con bozal, ¿verdad? Fabricado a nuestro antojo y según nuestros intereses. Ese no es el Cristo del Evangelio, ¿verdad? No es el Jesús joven de 33 años, el que se jugó la vida y murió por la causa más noble de la humanidad. Esto es para los salvadoreños ahora que entienden. Mucho me temo, hermanos, que si Jesús volviera hoy, bajando de Galilea a Judea, es decir, de Chalatenango a San Salvador, yo me atrevo a decir que no llegaría con sus prédicas y acciones hasta Apopa. Lo detendrían allá, a la altura de Guazapa, y duro con él, hasta hacerlo callar o desaparecer. Antes. La muerte de Rutilio,
me encontré con el Rutilio cadáver, ¿verdad? La muerte de Rutilio causó gran impacto. Y de ese impacto surgió, entre otros, Monseñor Romero. Monseñor Romero fue el milagro de Rutilio, decía la gente, ¿verdad? Sin saber nada de lo que son milagros. Bueno, gracias a Dios. Porque en cuanto empiezan a saber, ahí se enchibola todo, ¿verdad? Y el martirio de Rutilio, para mí, fue encuentro con Monseñor Romero. O sea, yo me encontré con el mártir Rutilio, sí, y en parte para mí eso ocurrió encontrándome con Monseñor Romero. Ahora voy a decirlo muy brevemente. A través de Monseñor, el mártir Rutilio generó primero un cuerpo eclesial. Es algo que yo me encontré con un cuerpo eclesial, no de la Compañía de Jesús, también, bueno, un cuerpo eclesial. Y también le causó problemas a Monseñor Romero ese cuerpo eclesial. Yo voy a mencionar dos problemas. Ahora estoy hablando de Romero, pero cómo a través de ese Romero, que así actuaba, y también en esos problemas, yo me encontraba con aquel Rutilio que había desencadenado aquello. En la discusión sobre la misa única, saben, ¿verdad? Monseñor Romero tuvo que repensar su fe. No sé si alguna vez han hablado. Bueno, yo sí he escrito. Monseñor Romero repensó su fe. Porque una monja, por cierto, era una religiosa, pues sugirió que hubiese solo una misa única, el domingo posterior al asesinato de Rutilio. Y Romero estaba mirando allí, yo le estaba cerca de él. Estaba preocupado, ¿verdad? Y dijo honradamente, lo cual ya es, ¿no? Miren, yo les respeto, pero no acabo de entender que sea una cosa buena una misa única. Y dijo, yo recuerdo que en la teología que estudié, que no sé si fue en la gregoriana, pero por ahí, decían que la misa, la Eucaristía, da gloria a Dios. Lo cual es verdad que es cierto. Entonces Romero dejaba intuir a menos misas, menos gloria a Dios, lo cual es una tontería, aunque lo pensase Romero. Pero Romero estaba inquieto, ¿verdad? Estaba inquieto. ¿Con qué? Con la gloria de Dios. Eso es lo que le tenía inquieto. Entonces el padre Jerez, jesuita, que ya murió hace 25 años, dijo: mire, monseñor, yo escuché en Frankfurt, en San Georgio, donde estudió, que hubo un teólogo del siglo II, San Ireneo de Lyon, que dijo, eso ya lo han oído ustedes, que dijo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y eso a Romero le debió sosegar suficientemente. Y aprobó la misa única y se armó un inmenso lío después. Bueno, y esas palabras, la gloria de Dios, ¿verdad? Para alguien creyente en Dios o que se cree creyente en Dios o que le interesa buscar a Dios, esto no son tonteras, ¿verdad? Esto no. La gloria de Dios. Y entonces él, años después, en Lovaina, en un discurso que tuvo, inspirándose en muchas cosas del Salvador, pues le corrigió a Ireneo de Lyon. No sé si en la gregoriana se han enterado. Perdón, en gregoriana o aquí en la UCA sí, porque ni modo, ¿verdad? La gloria de Dios es que el pobre viva. Bueno, la cosa está que Rutilio, misa única, problemas, bueno, alegría de Romero y problemas serios. ¿Qué será eso de la gloria de Dios? Y también tuvo otro problema más así, ya más eclesiástico, que tuvo que ir donde el nuncio a decirle que había solo una misa única. El nuncio no quiso estar, porque era el nuncio de Salvador y Guatemala, y cuando había problemas en El Salvador se iba a Guatemala. Eso es así, rían, pero es así, ¿verdad? Y estuvo el secretario, creo que es un tal Valdiseri y creo que es cardenal ahora, pero eso es otra vez. Y el cardenal estaba furioso porque Monseñor Romero había decidido una misa única. Bueno, no voy a contar más las historias, pero ¿qué quiero decir?
que a Romero el asesinato de Rutilio fue algo muy importante, le cambió, le convirtió, todo lo que sea. Romero era el milagro de Rutilio, pero también le puso en problemas serios dentro de sí con su propia fe y fuera de él con la iglesia. Y entonces, yo no sé cuánto hemos hablado. 20 minutos. 20 minutos. Pues aunque no haga más que el primer punto, pero además, ¿qué más? Pero van a ver por qué, van a ver por qué. Quizás, digo yo, la forma mejor, es opinión mía, y más salvadoreña de explicar el cambio que operó el martirio de Rutilio, pues en mi modesta persona y en muchas otras personas, y en el padre Yacuría, es leer algunos párrafos de la carta que el padre Yacuría, que estaba exiliado en Madrid y no podía venir, escribió a Monseñor Romero el 9 de abril. Cuando falten 5 minutos, si me paras. Estaba en Madrid, el Yacuría. Habían tenido algunos discrepancias. Querido Monseñor, ojalá baste leer esto, y si leo bien, creo que debe bastar para entender qué significa encontrarse con mártires, qué significa encontrarse con Rutilio, en este caso, encontrarse también con personas cercanas e impactadas por Rutilio. Querido Monseñor, he podido seguir muy de cerca y con abundante información los gloriosos acontecimientos, muerte y resurrección, que han ocurrido especialmente en el mes de marzo en El Salvador y muy singularmente en la arquidiócesis. He sabido de sus intervenciones como arzobispo de San Salvador. Dios ha querido ponerle al comienzo mismo de su ministerio en un trance sumamente difícil, sumamente cristiano, porque si en él ha sobreabundado el delito, ¿verdad?, más ha sobreabundado la gracia. Tengo que expresarle desde mi modesta condición de cristiano y sacerdote que me siento orgulloso de su actuación como pastor. Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi admiración y respeto porque he visto en la acción de usted el dedo de Dios. Esto quizá lo repita, ¿verdad? El Yacuría, hablando de Dios, no era pajero. Se pueden reír, se pueden reír. No, pero luego quitando la risa, ¿verdad? Hay cosas que se toman en serio o silencio, ¿verdad? Si Yacuría mencionaba el dedo de Dios, no puedo negar que su comportamiento ha superado todas mis expectativas y esto me ha producido una profunda alegría que quiero comunicársela en este sábado de gloria, era el día en que le escribió. Permítame que, dada mi condición de estudioso de la teología, les razone un poco los motivos de mi orgullo, admiración y respeto. Yo creo que el martirio del Padre Grande y de los demás cristianos ha merecido para El Salvador una ejemplaridad singular para toda la Iglesia latinoamericana. No sé en qué otra parte hubieran podido estar a tanta altura los sacerdotes y sus pastores. No sabe, quizás sí, ¿verdad? Pero en El Salvador, sacerdotes y pastores, estuvieron a la altura ¿de qué? Del martirio de Rutilio. Bueno, aquí el primer aspecto que me ha impresionado es el de su espíritu evangélico, el suyo, Romero. Lo supo desde el primer instante, bueno. Usted inmediatamente percibió el significado limpio de la muerte del Padre Grande, ¿no? El significado de la persecución religiosa, y respaldó con todas sus fuerzas ese significado. Eso muestra su fe sincera y su discernimiento cristiano. Muestra también su valentía y su prudencia evangélicas frente a claras cobardías, ¿verdad?, y prudencias mundanas. Es muy difícil que en casos como este el Evangelio esté de parte de la ANEP o del gobierno.
Usted lo vio claramente y con independencia y firmeza sacó sus conclusiones y tomó sus decisiones. Bueno, así fue escribiendo Ellacuría. Saldrá en Carta a las Iglesias, ha salido varias veces en Carta a las Iglesias, pero es una maravilla, ¿verdad? Y lo que viene a decir al final: siga así, Monseñor. Yo recuerdo, me salto, cuando alguien me comentaba: yo creo que a Monseñor hay que decir que no siga así. Romero Ellacuría le decía: siga así, Monseñor. Decía, hay que decir que no siga así porque le puede pasar algo y porque le van a matar. Monseñor Ellacuría decía: bueno, aunque lo maten, debe seguir así. Bueno, entonces, ese es mi primer recuerdo de un mártir. El segundo, esto se debe. 24 de marzo de 1980, asesinato de Monseñor Romero. Solo voy a decir una cosa. Ese día me topé con Dios, dicho con humildad, ¿verdad? Con Dios, ¿no? Ellacuría, como acabamos de ver, ya había visto el dedo de Dios en Monseñor Romero. Pero ese día del 24 de marzo dijo en la misa: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Nadie más lo ha dicho. Creo que ni el Papa puede. Y 2 meses después escribió un artículo con el título: Monseñor Romero, un enviado de Dios para salvar este pueblo, ¿verdad? De esta forma nos encontrábamos nosotros con el mártir Romero. Pues iba a dar tiempo para casi todo. Tercer momento, 2 de diciembre de 1980. Asesinato de Ita, Maura, Dorothy y Jean, 4 religiosas de Estados Unidos. Me tocó conocer, ¿verdad?, estar cerca, ¿verdad? Con su asesinato yo me topé primero con la crueldad del martirio. No digo que sea... Con Monseñor Romero no fueron crueles, un tiro bien echado y fuera. Con estas no, ¿verdad? La crueldad del martirio. Pues eso, 4 mujeres, esto no es ni feminismo ni antifeminismo, sino digo yo que por lo menos entonces todavía impactaba, ¿no? A 4 mujeres estadounidenses, es decir, que habían dejado su país por estar aquí. Cuidaron en Chalatenango y de los más débiles y con la ternura más específica de la mujer. Sin haber hecho nada malo, fueron engañadas, apresadas, detenidas por muchas manos, violadas y enterradas infamemente en un lugar cubierto. Bueno, esto para mí es la analogía femenina de la crueldad de la crucifixión masculina de Jesús. Bueno, ¿cuánto tengo? 5 minutos ya. Ya no sé por cuál voy, el cuarto. Bueno, es igual. No, el cuarto. 16 de noviembre de 1989. Asesinato de el padre López, el padre Segundo Montes, el padre Ellacuría, el padre Juan Ramón Morena, Amando López y Nacho. Bueno, yo estaba afuera, alguien que está aquí me llamó desde Londres diciendo eso, ¿verdad? Pero han preguntado encontrarse con el martirio, ¿verdad? Pues, por teléfono. Pero me topé con la voracidad del martirio. Bueno, pues maten a Ellacuría, con perdón, ¿verdad? Ya mataron a Romero, pues maten a Ellacuría, ya está, ¿no? La hiena o quien sea todavía quiere más sangre, pues sí, que no queden testigos. Es la voracidad, el querer arrasar, el querer acabar con todo, ¿verdad? Luego en el caso personal, cuando me pide, ¿usted qué piensa? Pues, ¿qué siente? Pues que han matado a toda mi familia, ¿verdad? Lo cual me hace pensar que muchas otras gentes habrán dicho
sin salir por televisión ni nada. Dice, han matado a toda mi familia. Puede ser el Mozote, el Sumpul, en Honduras, en Guatemala, ¿verdad? Pero la voracidad del martirio. Encontrarse con el martirio, pues es encontrarse con la vida. Y número 5, ¿o no? Sí. Quiero añadir que de aquel 16 de noviembre, el golpe más duro a mí fue toparme, ¿verdad? Eso sí que fue toparme, porque no, ni me lo había imaginado, ni yo salí al encuentro, ni nos encontramos. Fue toparme con el asesinato de Julia Elba, honrada mujer de 42 años, y su hija Celina, muchachita o muchacha joven de 15 años. Pasado el tiempo, no mucho, me acordé también de Obdulio. Obdulio no murió matado, no lo mataron. Obdulio murió de tristeza, de estar por allí cuidando el jardín de rosas, pensando en su mujer. Yo le miraba a Obdulio y le veía, pero su mirada, sus gestos y su palabra penetraban en mí sin pretenderlo él. Entonces el asesinato de Julia Elba, Celina y Obdulio es evidentemente, y ojalá procuremos pues no olvidar, aunque no podemos hacer todo ni todo bien, ¿verdad? Pero ese asesinato es la expresión real. No hace falta que el Papa beatifique a nadie, y ojalá, ¿verdad? Pero no hace falta, no hace falta. Es la expresión real de miles y miles de campesinos asesinados en El Salvador, en Honduras, etc. Y aquí tengo 2 líneas que las he puesto para terminar. Ahora, 2 líneas. ¿Ves? Como dice, como es el encuentro con el martirio. Pues, yo me encuentro, ¿verdad? Me encuentro. He visto desmesura de bondad, ¿verdad? Desmesura. He vivido, me ha tocado, ¿verdad?, con gente buena, no solo los de mi casa, sino algunas cocineras cercanas. Y, pues eso ya cada cual diga, a veces produce desmesura de gozo. Y ahora entiéndanme, beatificación, canonización, procesiones, que venga el cardenal, que no venga, todo eso está, yo bien, apoyo. Pero no, eso a mí no me produce desmesura de gozo, ¿verdad? Pero el ver a esa gente buena que vive la vida así. Y lo último, para exigirme algo y exigirnos todos, podremos olvidarnos o no olvidarnos, hacerlo mejor o peor, evaluar mejor o peor lo que está ocurriendo aquí, pero yo diría que nos dé vergüenza dilapidar esta herencia que tenemos de gente mártir o quienes hemos vivido. Se acabó. Bueno, si alguno de ustedes tiene preguntas para el Padre John, puede comenzar a hacerlas. Creo que van a pasar, no sé si dándoles micrófonos o pueden levantarse y hacerla. O nos vamos. Tengan confianza. Cada comentario, reflexión está bienvenida. Solamente sean concisas, no se extiendan demasiado. ¿Quiénes? Aquí ya está. Escuchándote hablar y rememorar esos encuentros con mucha gente buena, como has dicho, se me ocurre que estamos en una etapa en que la figura, entendémoslo, la figura de los mártires se ha hecho como más popular, digamos, ¿verdad?
Es decir, hoy todo el mundo, Monseñor Romero, el Santo Romero y estampitas por aquí y por allá. Pero siento que hemos llegado a un nivel donde, a pesar de que la figura de los mártires se ha popularizado, no así el espíritu de los mártires. Creo que eso, en vez de irse popularizando, es decir, irse extendiendo, ¿verdad?, más bien se ha ido olvidando. Y cuando digo el espíritu de los mártires, un poco lo que decía Cardenal, los principios, los ideales, ¿verdad?, que lo llevaron a ellos a encontrarse con este tipo de muerte. Bueno, yo no tengo más nada que comentar. Los mártires, el que esté interesado, que piense en ellos, que lea y que relea. Hay muchas cosas escritas, que relea. Y que saque él o ella, ¿verdad?, la conclusión. Y eso a mí, y luego al país o a la iglesia, pero a mí, ¿qué me dice? Tengo que ser más trabajador, ¿verdad? Tengo que decir más verdad. Tengo que denunciar más mentira en este país. Lo que iba a decir, lo que sí creo yo, que los mártires que nos pueden asustar de tal manera que los ignoramos, como te has dicho, se pasó. Pero los puede dar tanto gusto verlos y conocerlos que gozamos haciendo un poquito lo que hicieron ellos. Yo no creo que se trate sinceramente de obligación. Los salvadoreños tienen una obligación de ser como los mejores salvadoreños. Bueno, pero más allá de la obligación, ¿verdad?, está el gusto de hacerlo y, si se quiere, la gratitud, ¿verdad? Yo quiero agradecer a Monseñor, agradecer, de verdad. Y por eso voy a actuar así. Bueno, ya está dicho y repetido. Muy buen día, que Dios les bendiga. En este congreso yo he estado analizando que el Papa dice salamos a las calles, entonces no quedarnos en las iglesias. Aquí hay bastantes teólogos y pastorales pastorales de la iglesia, ahorita se me fue la palabra, pero yo casi no veo que estén dando empoderamiento a las comunidades. Hay que empoderar a las comunidades, decirles sus derechos y sus obligaciones. Hay tanto lugar donde trabajar, hay enfermos, hay niños desamparados. Vimos lo que eran el origen de las maras y las pandillas. Ahí tengámonos y no tengamos miedo, porque si no vamos a ser mártires solo porque vamos a predicar lo que Jesús nos dejó. Jesús empezó por ahí, dándonos las pautas para no cometer injusticias. Al quedarnos callados, estamos colaborando con la injusticia y necesitamos justicia social. Empoderemos a las personas que tengamos enfrente y demostrémosle que lo que estamos aprendiendo aquí es para ellos, solamente. Bueno, yo, mi comentario es inútil. Me alegro que usted piense así, diga, publique todo eso, que se mueva, que siga diciendo, que no se canse. Yo creo que una cosa que todos podemos hacer, preguntarnos, ¿somos egoístas? Cada uno, ¿verdad? Somos, o mucho, poco. Procuramos superar el egoísmo. Y entonces quizás con esa disposición interna, quizás se nos ocurrirán ir más a los enfermos, ¿verdad? Y que en las parroquias pues sea más importante el papel de la mujer, todo eso que digo, ¿no? Pero yo creo, en mi opinión, esto del egoísmo o la entrega, eso es de siempre, ¿verdad? Si ustedes ven Génesis
uno o dos o tres y ya estaba, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero animar a que los mártires nos iluminen, nos digan, pues esto hay que hacer y no sé qué, pero siempre con eso decir, y cuidado que mi egoísmo no se monte mucho en eso, ¿verdad? Sino que sea realmente por amor, ¿eh? Basta. Y nos vamos a casa cuando quieran. Un gusto saludarlo, padre Sobrino. Una duda. Me gusta mucho cuando se dice que nos topamos, uno se topa con los mártires. Es importante el saber, digamos, expresar esto y siempre renovar el lenguaje para poderlo hacerlo provechoso. La pregunta que tengo es, me llama mucho la atención, me gusta ver las imágenes de los mártires, pero cómo poder acercarnos también a los más mártires que han habido que no se conocen, que son desconocidos, aquellos que no pueden estar. ¿Usted qué sugiere? ¿Cómo poder acercarnos a ellos? ¿Cómo hacerlos valer? Porque creo que ellos también tienen mucho que decirnos y creo que sería también digamos como una buena forma de hacer conciencia de cómo nosotros los cristianos deberíamos de trabajar por el bien digamos del reino de Dios. Gracias. Bueno, en palabras sencillas mías ahora, ¿no? Hay suficientes posibilidades de conocer qué significa el mozote, qué significa el Sumpul, qué significa Aguilares, no solo el 12 de marzo, sino el mes de mayo, ¿verdad? Qué significa Arcatao, si quieren, qué significan estos edificios de la UCA, 15 veces bombardeados. Es decir, lo que no plantearse las cosas de manera tan imposibles de realizar que entonces uno no empieza a trabajar, ¿no? Sí, yo creo que en este país, por ejemplo, aquí llegaron para lo del mozote, creo que eran antropólogos y antropólogas, no sé si de Argentina. En este país, en los años 80, llegaron muchas personas, ciertamente gringos y gringas, italianos, hispanos, vascos, castellanos, algún francés. O sea, eso, ¿cuánto consiguieron descubrir? ¿Cuánto han puesto a producir? Pues no lo sé, pero sí hay una tradición. Entonces, yo lo que quiero decir es que tengamos, yo soy así, ¿verdad?, esa conciencia de tradición, ¿verdad?, de no perder. Y cuando vemos que por aquí podemos ir, pues por aquí vamos. Ustedes dirán, quizás, ¿y para qué ha servido todo esto de aquí? Yo creo que ha servido para mucho. Por lo menos para decir, estamos en un camino y venimos de un camino. Y esto no nos lo van a quitar. Ojalá salga mejor otra vez. Eso es otra historia, ¿verdad? Pero el hecho de saberse que caminamos más o menos juntos, no todos juntos, pero bastante juntos, eso a mí me parece muy importante. Y ya he dicho antes que lo peor que nos puede pasar, en mi opinión, es dilapidar esto, ¿no? Esto, va, ya. Para no estresar el padre Sobrino demasiado y no desmayar nosotros por falta de comida, Nos vamos. son 3 personas más que han anotado que quieren hablar y por favor sean concisos y con ellos y la respuesta del padre Sobrino terminamos. A propósito de reivindicar los mártires, padre, ¿cómo está la causa de Rutilio el Grande? La causa de Rutilio el Grande. En realidad no es esa mi pregunta, sino la pregunta de fondo es: ¿no corremos el mismo riesgo que estamos corriendo con Monseñor Romero, con Jesús y con María, de hacer de Romero una franquicia de la jerarquía católica, de la que mis hermanos protestantes ya no pueden reivindicarlo abiertamente? ¿No corremos el riesgo, casi parafraseándole a usted mismo, de que nos devuelvan con la posible beatificación o canonización o reconocimiento de Rutilio a un Rutilio aguado? Sí, eso lo dije hace muchísimos años y algunos aplaudieron. ¡Oh, qué bien dicho! No es que nos devuelvan,
que nosotros permitamos que agüen a Romero, ese es otro punto. Si nosotros permitimos, porque ¿para qué vamos a hacer? Pues ya está. Ahora, yo no creo, es como Jesús de Nazaret, que han pasado 2000 años, no se deja aguar tan fácilmente, ¿verdad? Y Monseñor Romero no se deja aguar, puede ser que alguien lo quieren aguar porque les da miedo. Yo creo que Jesús de Nazaret dio miedo, lo mataron por el miedo que daba, y en eso hay que estar claros. Y a Monseñor Romero lo mataron por el miedo que daba, y él decía, ¿y a quién matan? Al que estorba, si eso ya sabemos. Y entonces, ¿y eso cómo se cambia? Pues yo siempre digo, pues miremos un poquito cada uno, ¿verdad? Un poquito cada uno. Y cuando a mí me viene el miedo, pues me callo o lo digo, o quizás en la UCA pues dices tú eso, o si hay parroquia se dice eso, o si voy a cambiar de vía, o si se preguntan ustedes en serio aquí, ¿cómo diablos están los seminarios en este país? Nada más. Digo, ¿y eso qué? Producirá, no sé qué producirá, no sé qué tipo de respuesta producirá, sorpresa producirá. El nuncio de ahora, la gente que le va a ver, dice que es buena gente, ¿verdad? Eso dicen, y ese aspecto tiene, se puede platicar. Bueno, pues escribir al nuncio, en serio, y no muy largo, pero bastante, ¿verdad? Miremos, Señor, vemos esto, nosotros para ciertas cosas no tenemos capacidad de cambiar. Quizás usted puede tener, señor nuncio, es verdad que hay cardenales opuestos al Papa. Bueno, pues vamos a escribir nosotros en la comunidad de no sé dónde una carta defendiendo al Papa. Y si usted nos la puede publicar, defendiendo al Papa contra estos cardenales y con estos nombres. No sé si el miedo entonces abunda y no se escribe la carta o no se producen los nombres, no lo sé. Pero cosas para hacer hay muchas, y la más fundamental es seguir, ¿verdad? Y yo creo que se nota, digo yo. Cuando lo de Romero sigue, pero ya no sigue como antes, no. Entonces, ¿qué? Como no sigue como antes, mejor que no siga, o aceptar que no siga, o protestar que no siga. Hagamos que siga, ahora eso es el final de todo. Sí, buenas tardes. Con lo que nos ha dicho, claramente se puede notar la riqueza y la fortaleza que tenemos como iglesia en la historia, pues, ¿verdad? Como país que tenemos. Ahora bien, con los mártires que nos entregó en periodo de la guerra, ¿por qué hoy la iglesia, y esa quizás sería la pregunta, por qué tenemos una iglesia local tan tibia, tan callada ante la realidad que estamos viviendo, ya que anteriormente hablamos sobre la violencia que está existiendo en el país y no se dice nada? O sea, la iglesia se queda callada y no se promulga ante esta violencia que estamos teniendo. Bueno, solamente juntamos ahora las intervenciones porque ya estamos un poco bajo prisa, el pollo ya se quema, ahora 2 más y ya. Espero. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos. La verdad es que es preocupante, y Padre John Sobrino, quizás a modo de denuncia, hace poco yo estuve animando una marcha contra la violencia y en una parroquia hacia el oriente del país. Entonces quise hacer mención de algunas palabras de Monseñor Romero, y la persona que iba dirigiendo, que por orden del sacerdote ha dicho que no se mencionara nada de Monseñor Romero. Para mí fue muy doloroso saber de que yo tenía que decir unas palabras que Monseñor Romero había dicho sobre la violencia. Sin embargo, esa es una parte. Otra cosa muy importante que hemos visto, los que andamos en cuestiones de la iglesia y la teología, es que a Monseñor Romero ya lo pusieron colgado nada más en muchas parroquias. Ahí está nada más la imagen de Monseñor Romero, pero como que ha dejado de ser del pueblo, porque muchos sacerdotes ya no hablan de Monseñor Romero, incluso de entre sus homilías.
Dos, ¿por qué también no hablamos de los otros mártires como Padre Navarro, Macías, etcétera? Y de las monjitas que está hablando usted también acá. Pero va a ver usted a las parroquias de eso. Por eso es que muchas veces algunos feligreses nos hemos retirado y buscamos alternativas como acá en los jesuitas, por supuesto. Y disculpe que mencione de una manera directa, pero hay que ver la realidad como estamos trabajando. Ahora, el espíritu de por allí de los mártires, ahí está. Hay que hacerlo praxis. Hay que estar con ellos, como usted dice, que esto tiene que seguir, pero necesitamos más líderes religiosos. Gente dentro de las iglesias y los mal llamados sacerdotes también deben de hacer una causa común para que el pueblo conozca a nuestros mártires. Hemos dejado de conocer a muchos mártires que dieron la vida por la causa popular. Sin embargo, están callados. Vuelvo a repetir. Sigamos, pero descolguemos a Monseñor Romero de la imagen que está colgada ahí. Bajémoslo y vámonos con él al pueblo, así como él lo quiso. Hay que hablar mucho de esto, pero ahí me quedo. Muchas gracias. Y acabó. ¿Uno más? ¿Y quién más? Espérate. Yo quiero agradecer al padre Sobrino por haber mencionado el martirio de las 4 religiosas en El Salvador y por ese énfasis que usted nos describió sobre que ellas habían sido engañadas, violadas, posiblemente torturadas y asesinadas finalmente. Y le digo que me ha gustado mucho porque creo que es importante también visualizar que este es el mal, la experiencia del mal que vive en el cuerpo de muchas mujeres actualmente y en las guerras y en el martirio, ¿verdad? Entonces, que los cuerpos de las mujeres son como carne de cebo en las guerras, ¿verdad? Y esto se debe a la misoginia que hay, al odio que hay del cuerpo de las mujeres y que creemos que es el momento de irlo visualizando, ¿verdad? Lo que sí me gustaría bastante es que también se pudieran hacer las reflexiones teológicas desde esta experiencia de los cuerpos de las mujeres, porque es esta otra parte que ha quedado invisibilizada. Y nosotras las mujeres, ¿verdad? Y las que también hemos y creemos en un Dios de la vida, madre y padre, ¿verdad? Y creemos que la sociedad tiene que cambiar y las mujeres son las más vulneradas entre los pobres. Sí creemos que hay que hacer nuestras reflexiones cristológicas también desde ahí, y nos gustaría bastante, padre, que de repente en alguna de sus reflexiones por ahí podamos caber las mujeres también, la experiencia de las mujeres. Gracias. Muy bien, muy bien. Y la última. Palabra última de Bueno, este caballero puede hablar con cuánta lucidez, cada vez hay menos. Primero, pero así de las cosas que han salido. Lo de la mujer a mí me parece evidente. Que lo hagamos bien o mal, bueno, pues que cada uno vea, sienta, que de vez en cuando las mujeres protesten, que a veces protesten mucho, que a veces para los varones protesten exageradamente, a mí me parece comprensible. Ahora, volviendo a las religiosas estas, no soy yo de contar, bueno, no son chambres. Mataron a estas mujeres y yo tenía relación con ellas. Yo estaba escondido con John Cortina en el Colegio de la Asunción, porque aquellos días eran días malos también para nosotros, que estábamos amenazados de muerte. Bueno, estábamos allí escondidos y escondidos quiere decir retirados, y hablábamos con la gente. Y entonces alguien vino, una religiosa, y dice: oye, que no han llegado las 2 Merinol. Y ahí me enteré que las 2 de Merinol con las 2 de la otra congregación Ursulinas, no sé si iban a venir al aeropuerto, y del aeropuerto solían llegar, por lo menos las Merinol, solían llegar al Colegio de la Asunción, pues para descansar del viaje y luego irse. Bueno, que no habían llegado. Al día siguiente, que no habían llegado. Bueno, pues entonces vino la cosa que les habrá pasado. Pues averiguaron, no me acuerdo el nombre, pero el embajador gringo estaba bravísimo. Y esta vez dijo: this time
they will not get away with it. Esta vez, ya estaba presumiendo que les había pasado algún horror a ciudadanas, es lo mismo que sean, pero que esta vez le pareció tan horroroso, ¿verdad?, que quisiesen meterse con mujeres gringas. Bueno, total, que aparecieron y ocurrió lo que fue. Después decidieron a las de, no de Medinol, a las otras, a las de Milwaukee, Ursulinas, y llevarlas a... Y a las de Milwaukee decidieron enterrarlas en Chalatenango, donde había estado. Pero antes, como ya había venido la familia de las Medinol, tener una misa en la capilla del Colegio de la Asunción, donde estaba yo, con cortina. No fuimos a la misa pudiéramos haber ido, pero ya que estábamos retirados, para no mezclar las cosas. Pero de lo que sí me acuerdo es que en mitad de la misa sonó una bomba enorme cerca del colegio. Y dije yo, mira, las familias van a llevar del Salvador un recuerdo importante, ¿verdad? Es verdad que en este país hay bombas. Bueno, todo esto a santo de que viene, estaba yo allí, seguimos retirados con cortina, ¿no? Cantábamos nuestros cantos vascos, eso es la historia. Y de repente me dijo Urioste, como el muerto está y Grana, me dice que hay que escribir, no sé cómo es, bueno, un texto sobre el asesinato de estas 4 monjas. Y ahí me mandaban a ver si yo lo he escrito, ¿va? A veces bien, a veces regular. Escribí. Un poco largo, debe andar por ECA, por ahí, unas 10 páginas. Urioste, bueno, como todos están muertos, los que, menos yo, de los que... Urioste le dio el texto mío a Rivera, gran amigo mío, gran persona, y cuando Rivera leyó aquello que yo había escrito, dijo, esto es muy fuerte. Bueno, pues, y Urioste le dijo, mire, monseñor, si usted no firma esto y publica esto, yo me retiro. ¿Qué quiero decir? Son historietas que a lo mejor recuerdan los nombres, Jim Palumbo se ríe. ¿Qué quiero decir? Que a veces no es simplemente hacer o no hacer. Este es un ejemplo de hacer cosas de una manera y en ciertas circunstancias, ¿no? Yo espero, a mí nadie me ha dado y espero que nadie me dé un condecorado, bueno, por escribir sobre las monjas. Pero era tan obvio, y luego se hizo famoso lo que escribimos, porque era, quizás otros no habían escrito lo obvio, ¿verdad? Mujeres extranjeras, de lejos, unas venían de Chile, trabajan. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Yo, para todo el que tenga, primero, sensación de que hay cosas que no van bien, las que sean. Una puede ser el caso de las mujeres en la iglesia o de las religiosas, pero sí, en lo posible, diría yo, que todos, que graduemos bien, qué grado de no ir bien, o qué grado de ir a medias, o bueno, qué grado de pequeños pasos, ¿no? No creo yo que se avanza mucho cuando por principio, ¿verdad? Se dice, yo tengo la razón y por eso digo, y los demás no entienden, no hacen. Bueno, yo creo que sí se puede hacer, y en el caso de la mujer, pues por lo que yo tengo, y tengo un montón de amigas teólogas, algunas de las cuales se pelearon conmigo con amor, ¿vale? ¿Y qué le voy a hacer yo? Bueno, eso es lo de la mujer. Había otra cosa por la que no recuerdo qué iba a decir, pero yo, de todas las cosas que he escuchado, ¿verdad? Y que pienso yo muchas veces no sé qué hacer, o sea, no sé. No soy tan inteligente para saber todo lo que tengo que hacer, no sé. Lo que sí me viene a mí es, bueno, procuramos seguir yo también mi conciencia, ¿verdad? Y que puede llevar a hablar con tal persona en privado, quizás a veces en público. Bueno, aquí no estoy haciendo uso de mi conciencia recóndita, ¿verdad? A veces en serio, si hay que, bueno, pues ya saben, el Benedicto XVI dijo que no estaba muy bien lo que otro, bueno, ya está, pero seguir.
la conciencia, ¿no? Y una cosa yo sí diría, porque de eso sí vivimos los demás. Si dejan de amar a la gente, ¿verdad? Aunque sea por buenas razones, porque ya estamos hartos, ¿verdad? O no vamos a amar a la gente en esta iglesia, pues vayan a otra donde amen a la gente. Pero es que no encontramos ya iglesias, pues váyanse al Partido Comunista, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, sí, pero no es por vencer, no es para decir hemos vencido. Yo no creo que es cristiana esta afirmación, y digo yo, he vencido, ¿eh? En las luchas que hay, no sé qué, hemos tenido, hemos debatido. Hombre, alguien puede decir, pues, que él venció. Pero quedarse contento porque yo he vencido, eso me parece, por lo menos, cristiano. No tiene nada que ver con cristiano. Y en mi opinión, humano. Eso no humaniza, ¿no? Querer hacer el bien, y medicina hacer el bien, y de vez en cuando le dicen, ánimo, pues muy bien, ¿verdad? Pero en todo ese otro mundo, no, ya es hora, ¿verdad? Bueno, pues gracias. Ella tiene. Ella quiere entregarte un recuerdo. Ella. Le agradecemos al padre John Sobrino y nos animamos también a ser mártires o a trabajar por la verdad y la justicia sin medir las consecuencias. Entonces ha sido muy fructuoso. Y le va a entregar este recuerdo Herbert Álvarez, de Amerindia, de Guatemala. Me acerco entonces. Querido padre John Sobrino, nosotros la delegación de Guatemala también, usted conoce Tierra de Mártires. Le agradecemos sus reflexiones y sobre todo agradecemos que con espíritu nos acompañe para recoger esa semilla de lucha por la vida que ha tenido toda esta gente. Lo más importante es la vida y por eso estamos todos acá, para construir un tipo de iglesia diferente, un tipo de iglesia en resistencia a todo aquello que no nos permita luchar por un mundo nuevo, que se labre desde la justicia social y el amor. Muchas gracias, Padre, por todo lo que usted ha significado en la reflexión a toda esta iglesia latinoamericana. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo que... No se cansen. Dices que siguen. Y esto no es... Hay un jesuita que desapareció en Guatemala. Pérez, el padre Carlos Pérez Alonso. Pues les pido a ustedes que lo mantengan vivo, porque no me suena a mí mucho que que es un jesuita, que desapareció, ¿verdad? Y entonces lo mataron. Es una manera de decir que de vez en cuando me entero de las cosas de Guatemala. Procuré yo mover lo del asesinato, bueno, no el asesinato, la defensa del cardenal, ¿verdad? Pero también cosas de estas que digo, pero ¿cómo es posible que haya tanto silencio sobre este señor, verdad? Un pequeño encargo que les dejo, no para que me digan lo que van a hacer, pero sí para que sepan que sí me interesa. Y nada, sigamos todos, ¿no? Bueno, ahora a comer.